Creo que en el Camino de Santiago va a haber una manera de superarse, un camino con obstáculos, digamos, es un desafío personal, físico. Encuentras una ayuda, antes o después. Siempre hay alguien, algún otro peregrino o alguien al que puedes acudir. También te ayuda mucho a recapacitar, a replantearte, a pensar. No me preguntes cómo me enteré, cómo fue la situación, pero el mismo día que recibí la invitación, recibo mi pasaporte que hacía la renovación. Para encontrarte con iguales, con la misma cicatriz, con la misma situación y con quienes compartir las experiencias, las sensaciones. Sí, creo que hay un paralelismo, porque en todas estas etapas fueron las etapas literalmente que hemos vivido con esta enfermedad. Esto es bueno, es malo, se pasa bien, se pasa mal. Yo ahora sí que quiero ayudar a la gente diciéndole, oye, que no es tan malo como te lo imaginas. No lo cambiaría. Ahora mismo estoy encantada, estoy feliz total. Esto me ha dado una cantidad de energía grandísima. Es importante ponernos la cara y abrazarnos y tocarnos y luego encima tener delante este reto, ¿no? Estoy convencida que voy a acabar, vamos, seguro. Lo ideal sería 3 veces, ¿vale? Pero hay que llenarlo. Vuelo de salida, que ya está llenado, Sarria. ¿Damos camisetas? Mañana a las 7 arriba, a las 7:30 desayuno, a las 8 caminando. Quiero darle mi sombrero a mi compañero de furgoneta, de aventuras, mi compañero Nacho, que le decía un muy buen camino. Para que este camino nos une todavía más de lo que estamos. ¡Madre mía! Cristina. Estamos muy emocionados, acabamos de tener un acto precioso, muy hermanado, gente que nos conocíamos por mail, por foros, pero que no teníamos la cara, ni el gesto, ni el tacto y nos hemos abrazado, estamos felices. Se lo voy a dar a mi nuevo amigo Israel. La verdad es que ha sido mucho esfuerzo preparar esto, viene gente de muchos países y creo que va a merecer la pena, y estamos a por todas, a ver si a conseguirlo. Hay que llegar hasta Santiago como sea. Aunque nos falten un poquito las fuerzas, entre todos nos llevaremos un poquito la mochila y para adelante, buen camino, buen camino. Me he encontrado con gente de Nueva Zelanda, gente de Corea, Francia, venezolanos, obviamente españoles. Te enseñan, cada uno te enseña algo, el camino te enseña algo. It's many different steps, but you go further and further, and in the end, with a bit of luck, you are cured, and so it's a long journey, but it can have a positive end, and you can learn a lot during this journey, and I think we will also learn a lot during those 5 days of the Camino. Sí conocí a gente con la misma cicatriz, compañeras, incluso dentro de mi misma profesión y de mi entorno profesional, bastantes personas, y porque además en la zona donde yo resido sí que es bastante común. Ahí va la música, Espinela Orquesta.
El tratamiento del cáncer de tiroides, uno de los grandes esfuerzos que tiene que hacer un paciente, y normalmente no lo sabe a priori, todo el mundo se plantea la quimio, que luego no haya quimios, ¿no? Pero te dicen la noticia de cáncer y Dios mío, ¿cómo quieres superar la quimio? Giré el cuello y me encontré un bultito y a la semana fui al endocrino y le dije que tenía un bultito, que estaba engordando mucho, que me costaba respirar, que se me iba la voz. Al salir del hospital se te nublan los ojos y pensaba que estaba al filo del abismo y podía caer por allí y que me perdería para siempre. El miedo a la muerte, enfrentarme a algo que no sabía qué era, y de por sí la palabra cáncer está asociada a muerte. Perdí la mitad de las cuerdas vocales, obviamente esta no es mi voz original. No puedo levantar el tono de voz. Buen camino. Gracias a Dios me hago entender, pero estuve prácticamente un mes sin poder hablar. Eso fue duro porque la comunicación es importante en todo orden de la vida, pero más que nada para comentar lo que uno siente, transmitir. Yo no quería saber nada de la enfermedad porque todo lo poco que sabía de la enfermedad me agobiaba, me bloqueaba. No quería saber ni cuál era el tipo de cirugía, yo no quería saber nada. Imagino que fue porque realmente mi enfermedad estaba bastante adelantada. La gente me decía que parase ya, que no buscase más y que podía ser que no fuera bueno. Pero a mí en mi caso me sirvió para cuando los médicos empezaron a explicarme qué era lo que me pasaba, entenderlo mejor. Cuando solicité una segunda opinión fue por un médico de referencia y él consideró que él podía hacer cosas por mí. Por suerte, después de luchar y de solicitar el cambio de comunidad, conseguí que me lo concedieran. El momento más duro fue quizá el radioyodo, aunque lo llevé un poco mal porque era como el estar un poco teniendo cuidado con tu familia. En ese momento yo tenía una nieta pequeñita y no podía verla, en fin, tenía que estar un poco así como aislada. Fue eso, y luego fue pues todo lo que afecta cuando te tienen ahí hipotiroidea, todo ese tiempo que estás tan cansada, tan mal, quizá lo peor. Pero luego van llegando los días, el cansancio, el dolor de cosas y se pone más duro, ¿no? Pero bueno, si entre nosotros no podemos soltar hasta la última cosa esa que nos hemos tragado, pues ¿con quién lo vamos a hacer, no? Que os coloquéis en dos sillas, miradlos de frente. Quizás para mí lo más duro fue el principio de la enfermedad, cuando el médico, digamos el endocrinólogo, te considera que ya estás con tu dosis normal y considera que eso ya es la normalidad. Vos no tienes nada, está todo bien, el rastreo te dio bien, tenés la dosis justa, pero en realidad interiormente yo no consideraba que fuese la misma. Estaba todavía procesando todo ese shock por el que había vivido. La palabra cáncer no es difícil. Para mí lo difícil están siendo las secuelas físicas.
porque no tengo un diagnóstico claro, nadie me sabe decir qué es lo que tengo. Me hacen muchas pruebas, me dicen que es una posible sección, una posible denervación, pero no encuentro el profesional que me diga claramente lo que tengo. Yo en este caso creo que una enfermedad viene a darnos una enseñanza y la enseñanza es valorar la vida, valorar lo que tenemos, lo que todos los días no vemos, miramos, caminamos, pero todo nos parece normal. El día que no lo hacemos, ahí lo valoramos. Y esto es como una cachetada. Es una cachetada, pero que, bueno, no es tan grave. It was a psychological state, you know, like feeling depressed, like feeling life isn't worth living, like, well, I should divorce because nobody loves me. I remember when I was hyper, when my family came and said, how do you feel and shall I do something? They said, go away, leave me alone. And when they left me alone, I said, nobody loves me. It was really, they didn't know how to cope with me. It was awful for them too. Mouchos, curuxas, sapos e bruxas, demos, trasgos e diaños, pobres cañotos furados, fogar dos vermes e alimañas. No tenemos tiroides, pero que mi vida no cambió en ningún aspecto y que puedo seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Segunda morte, fuciño do sátiro e pé de coello. Sois súper fuertes, ¿eh? Sois súper fuertes, no hemos tenido ningún problema grave. No hemos ido al hospital, no hemos ido ni a un centro de salud. Sois un grupo muy fuerte, felicidades. Estoy súper orgulloso de vosotros. ¡A por ello! ¡Soe! ¡A por ello! ¡Soe! ¡A por ello! ¡Soe! ¡A por ello! Pues estoy contenta referente a lo que es la operación y lo del radioyodo. A partir de ahí no tengo casi información, o sea, tengo una revisión donde llego, me dice cómo está la analítica y la ecografía y no hay más información, no hay esto de decir, pues caray, yo tengo una serie de cosas que creo que para mí son secuelas, ¿no? Luego hay que tener un equilibrio hormonal y ahí se olvidan de todo. Yo entiendo que son operaciones de riesgo, que hay muchos nervios y muchas cosas que se pueden tocar, pero que si se tocan, que por lo menos que te ayuden, que no te sientas a la deriva, que por momentos te dan ganas de tirar la toalla. He aprendido que esta batalla la puedo ganar y no quiero que se me olvide que soy un luchador, que soy un valiente y esos días en los que estás de bajón, intentar recordar esos buenos momentos y seguir adelante. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde sois? De Mallorca. Yo de Oviedo, Asturias, patria querida. Santiago. Hacia Santiago vamos. ¿Vais bien desde los pies? Voy bien de los pies, sí. ¿Y usted? ¿Va bien? Yo sí. Bien. Porque pues yo camino poco. A él le duele la rodilla un poco. Allá a 2 kilómetros hay una farmacia. No está A 2 kilómetros una farmacia. Sí. Pues vamos a seguir caminando. Salceda. Salceda. Muy bien, pues muchas gracias. Buen camino. Gracias. He aprendido a tratar de vivir la vida de una forma más tranquila, de disfrutar los momentos, de compartir las cosas buenas y las cosas malas más profundamente, de demostrar los sentimientos. Creo que es importante dar el tiempo suficiente para que pregunte, para asimilar esa información bien,
tanto por el médico como por el propio paciente, dar el espacio para preguntar, para comprender si ha entendido bien toda esa información que se le ha dado. Precioso, ¿eh? Muchas gracias. Qué chulo. Mira. Con el peregrino. Qué emoción. La verdad es que aquí, si no se llega con el calor de la gente que te va animando, no se llega hasta aquí, ¿eh? Que son muchos kilómetros. Lo tengo hecho. Sí, de verdad. ¡Hola! A ver, atención, atención. Los pacientes de cáncer de tiroides han llegado a Santiago, traen la voz a Santiago y se les va a escuchar. Unión. Amor. Felicidad. Compañerismo. Sorprendente. Amistad. Emoción. Fuerza. Esperanza. Agotamiento. Superación. Esfuerzo. Familia. Reencuentro. Ahora te tocamos. Sorry. Santo Apóstol, llenos de alegría y emoción sincera, los miembros de AECAT, Asociación Española del Cáncer de Tiroides, nos acercamos a ti desde diferentes partes del mundo. Venimos arropados por nuestros familiares y amigos. Con ellos, Señor Santiago, hemos recorrido el camino rememorando nuestro peregrinaje por el cáncer y sus tratamientos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. How do you do? Soy Roberto Vilar, un cómico, un pintamonas aquí de Galicia, e vou a falar en nombre da Asociación Española de Cáncer de Tiroides. Hai outro proxecto que é Voces no Camiño, porque uno de los problemas que suele haber en la cirugía del cáncer de tiroides en ocasiones es problemas de la voz. Y hay un magnífico proyecto que es Voces en el Camino, donde gente pone voz a los enfermos, ¿no? Intentaremos, en base a investigación, en base a nuevos protocolos y guías clínicas, pues evidentemente trataros lo mejor posible. Pero que hacéis bien en asociaros, porque también es importante que entre vosotros, pues la parte que no puede solucionar el médico, pues la tengáis vosotros controlada y ayudando a otros pacientes. Entonces, muchas gracias por organizar esto tan bonito. Y poner lo que desde el Servicio Gallego de Salud llevo coordinando, que es la Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos, a vuestra disposición para poder seguir colaborando. Enhorabuena de nuevo, muchísimas gracias. Que hay mucho por andar después de un diagnóstico de cáncer de tiroides, que no se agobien, que sepan dónde venir, que nos llamen, que no están solos, que estamos nosotros para ir señalizando el camino para superar la enfermedad. Así que no están solos, que quien mejor les puede entender es otro paciente.
Prepárate para un camino duro, pero no sufras más de lo necesario. Hay mucho que andar después de un cáncer de tiroides. Céntrate en superar las cuestas una en una. Poco a poco, lo más duro del camino habrá quedado atrás. Como peregrino hay que luchar por vencer el desánimo y el cansancio. El camino deja huellas. Aprende a querer y a cuidar tus cicatrices. Ser paciente no quiere decir ser pasivo. Amigos, se puede. Haz que tu experiencia sirva para otros.